Buena tarde, vamos a comenzar con nuestra tercer mesa de trabajo. Esta mesa referida a los conflictos laborales existentes en México. Tenemos con nosotros, primero presento a todos nuestros compañeros que nos acompañan aquí al frente, representantes de organizaciones sindicales y de conflictos laborales. Está la profesora Rosa Isela Carrasco Santos, del Colegiado de Relaciones Exteriores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 9. Bienvenida, profesora. Nos acompaña también el compañero Carlos España, de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Está con nosotros el compañero Alejandro Valdés Cruz, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación en Ciencias de la Salud, CITIC Salud. Está nuestra compañera Adriana Urrea Torres, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, actualmente en huelga. Está también el compañero Raúl Pérez Ríos, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el SUTIEMS. Y también nos acompaña el compañero de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, Cristian Terrazas, secretario de Relaciones Externas. Está también por incorporarse nuestro compañero José Luis Telles, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que como ustedes saben, el día de hoy se desarrolla una importante jornada de lucha de las compañeras por el derecho a decidir, entonces se incorporará en unos instantes. Este foro, esta mesa de trabajo que se citó para el día de hoy, por la tarde del día de hoy, ya tuvimos otras dos mesas de trabajo, se encuentra en el contexto de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. En México existen un conjunto de conflictos laborales, sindicales, que se encuentran irresueltos, algunos de ellos heredados por las organizaciones pasadas, otros que se encuentran a raíz de la gestión de este gobierno, todos ellos legítimos, todos ellos que tienen que ser resueltos. En ese contexto nos encontramos el día de hoy aquí, pues existen decenas, miles de trabajadores que exigen justicia ante sus justas demandas, y ello también tiene que ser analizado y denunciado ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin más, yo le doy la palabra a mis compañeros, recordándoles que tendrán un espacio de hasta 15 minutos para poder presentar sus conflictos, y después de eso abriremos una pequeña ronda de participaciones. Adelante, le dejo la palabra a mi compañera de Relaciones Exteriores, la compañera Rosa Isela Carrasco Santos. Profesora. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sociales que hoy nos reunimos en este foro para hacer la denuncia de lo que nos está aconteciendo. Agradecemos a la nueva Central de Trabajadores, al SME y a los compañeros de la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública por haber organizado esta posibilidad de que nosotros hagamos uso de la palabra y podamos estar ante todos ustedes. El día de hoy, como sección 9, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, nosotros atravesamos por una situación que a raíz de unos sucesos que acontecieron en el estado de Chiapas
y que coincidió con una gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le molestó mucho la situación como los compañeros de Chiapas se estuvieron manifestando. Hubo malos entendidos y a raíz de eso hizo algunas declaraciones y algunos adjetivos contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros deslindamos de ello y bueno, se sacaron comunicados donde se explicaba la realidad de lo acontecido. Los compañeros de Chiapas también a través de foros y cartas explicaron cómo había estado la situación. Pero nosotros queremos decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace mucho tiempo había prometido en una de las mesas en las que recibió a la CENTE, que fueron 18 mesas de trabajo, había prometido estar apoyando y coadyuvar para la educación pública y que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues desarrollara este trabajo en pro de la niñez y de los maestros de México. Incluso las palabras de él fueron: tengan la seguridad de que ahora que tenemos la responsabilidad de gobernar, no vamos a retirar la mano que les tendimos cuando nos encontrábamos en la adversidad de la oposición, y que no olvidaremos cuánto han aportado ustedes a la defensa de la justicia, la auténtica democracia y la dignidad. Sin embargo, esas palabras se las llevó el viento, porque con hechos se está demostrando lo contrario. Y como sección novena, en estos días, pues Delfina Gómez ha hecho varias declaraciones también, y les queremos leer un comunicado que los compañeros del comité seccional redactaron y que bueno, se les va a dar a conocer en este momento. Y dice: sección 9 democrática. Denunciamos la farsa de comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública y el CENTE, en una franca alianza del gobierno de la 4T con el sindicalismo corporativo. En días recientes, la Secretaría de Educación Pública emitió en su página oficial el comunicado conjunto número 28. Entrega a la SEP y el CENTE más de 44,000 basificaciones para el personal educativo de la Ciudad de México, en el que orquestan toda una farsa referente a la supuesta colaboración de la SEP y la dirigencia del CENTE para lograr la basificación de los trabajadores de la educación. Obra de teatro protocolaria en la que los líderes charros del CENTE le echan incienso al señor presidente y le dan las gracias por su supuesta buena voluntad a favor de los y las trabajadoras. Cabe mencionar algunas cosas al respecto. Dicho comunicado queda como constancia del acto de cinismo político encabezado por Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación, y Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Administración Educativa Federal de la Ciudad de México, quienes sin tapujos ni memoria histórica coquetean y pactan con el sindicalismo corporativo y corrupto del CENTE, con los mismos que otrora se aliaron con el PRI, PAN y PRD para boicotear la llegada de la falsa y autodenominada 4T a la presidencia. No cabe duda de que para el gobierno actual el oportunismo político y la prostitución partidista está por encima de sus propios principios y dignidad. La basificación es muestra del trabajo coordinado que realizan la dirigencia del CENTE y la SEP para garantizar el derecho de la educación de niñas y niños. Delfina Gómez Álvarez. Fue la declaración de esa señora secretaria de Educación, y esto es totalmente falso. Basta recordar a las y los maestros de base que mientras la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación implementaba una campaña de lucha y negociación con documentos y compromisos firmados por el mismo López Obrador de 2019 a la fecha, los líderes del CENTE corporativo y corrupto, Julio Peralta Esteva, presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 9 traidora del CENTE, Gustavo Vera Franco, secretario general de la sección 10, Felipe Antúnez Luna, secretario general de la sección 11,
e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, por mencionar algunos de toda la camarilla de esa mafia sindical. Impulsaron durante todo el sexenio pasado el despojo de la estabilidad laboral del magisterio, defendiendo con uñas y dientes la reforma educativa de Peña Nieto y avalando que miles de trabajadores y trabajadoras fueran despedidos e incluso desaparecidos y encarcelados por luchar, entre otras cosas, por su estabilidad laboral. Son la misma 4T de AMLO y la SEP quienes se alían con el CENTE, que intentaba boicotear su llegada al gobierno, y es ahora la dirigencia del CENTE quien nuevamente se prostituye con su nuevo amo, para conservar lo que más pueda de sus privilegios a costa de millones de pesos de cuotas sindicales del magisterio que nadie sabe en qué se gastan ni quién se queda. La basificación no es obra y gracia del buen corazón de López Obrador, Delfina Gómez, Luis Humberto o Alfonso Cepeda. No es producto de las patrañas mediáticas del CENTE que intenta comprar voluntades tomándose la foto en 2 o 3 escuelas o regalando 2 cubrebocas por maestro o maestra. El logro de las 44,000 basificaciones para el personal educativo de la Ciudad de México es producto de la lucha del magisterio democrático y del pueblo. Es producto de la sección 9ª y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es producto de todas y todos los trabajadores que salieron a las calles a exigir sus derechos, de todos aquellos que asistieron al llamado a organizarse, a difundir análisis hechos desde las escuelas, a respaldar unos y unas a los otros y a las otras en las calles, en las asambleas, en las reuniones, en la colaboración, en la elaboración de marcas, volantes, en la organización del meeting que agita y del comunicado que organiza y concientiza. Es producto del apoyo solidario de todas las organizaciones sociales independientes y democráticas que han marchado al lado de la sección 9ª y de la CENTE. Pero recordemos, compañeros y compañeras, que la práctica es el criterio de la verdad y que la verdad saldrá a relucir más pronto que tarde. A pesar de la campaña mediática implementada por la 4T contra la CENTE y los movimientos sociales del pueblo que no le echan incienso, así saldrá a la luz que el logro de las basificaciones es de todas y todos ustedes, maestros, maestras, organizaciones que salieron a las calles con la 9ª, con la CENTE, y que salimos a exigir nuestros derechos, y no por la verbigracia de unos cuantos poderosos en campaña eterna que cuidan los intereses del patrón. Unidos y organizados venceremos. Hasta la victoria siempre. Se ve, se siente. La 9 está presente. Comité Ejecutivo Seccional, comités de lucha de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Hasta la victoria, camaradas. Muchas gracias, profesora Rosicela. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera Adriana Urrea Torres, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, quienes el día de hoy cumplen 586 dignos y heroicos días de huelga. Adelante, compañera Adriana. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que se abran estos espacios para que podamos seguir difundiendo todos estos movimientos que desafortunadamente cada día son más, que desafortunadamente cada día son menos escuchados y que solo va a ser con el apoyo solidario de los trabajadores que podemos salir adelante, de eso no tengo duda. ¿Por qué? Porque justo como bien se dice, nosotros en Notimex estamos cumpliendo hoy 586 días de huelga y eso ha sido posible gracias al apoyo solidario de sindicatos, organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de la población en general. Pero bueno, les quiero platicar un poquito para quienes no sepan. Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. Nosotros pertenecemos, somos
pues un órgano descentralizado, y hoy, pues con más de 19 meses de huelga, ya es la huelga más larga en la historia de este país, por parte de un organismo público. También es una huelga que está soportada principalmente por mujeres, 80% de las personas somos mujeres, muchas jefas de familia, que desde hace más de 19 meses no tenemos un ingreso a causa de esta situación. Pero ¿qué vuelve diferente esta huelga respecto a otras? Pues que en realidad a nosotros, en lugar de buscar una solución al conflicto laboral, que empezó por violaciones a nuestras condiciones de trabajo, en realidad lo que quisieron hacer en Notimex fue quitar nuestro contrato colectivo de trabajo y quitarnos nuestro sindicato. De hecho, cuando llegó esta administración, lo primero que hizo fue correr a toda la dirigencia sindical que había, bajo el argumento de que eran corruptos y que pues con esta bandera de combate a la corrupción, la anterior administración y por tanto el sindicato eran corruptos y tenían que deshacerse de ellos. Lo hicieron, sacaron a toda la dirigencia anterior, que por cierto el anterior líder sindical se fue con todo el dinero de los trabajadores, con todas las cuotas sindicales, nos dejaron abandonados, huyeron. A ellos nunca les hicieron nada, no hubo en realidad ninguna denuncia en su contra, pero mientras nos quedamos los trabajadores enfrentando pues las violaciones a nuestras condiciones de trabajo. Más de 30 violaciones a 30 cláusulas de nuestro contrato colectivo, incluyendo las prestaciones económicas. Y pues ante esa situación, además había muchos despidos, se dio una situación, una oleada de despidos injustificados, y con ello pues no pagaban liquidaciones. Las liquidaciones que pagaban eran de 40-50%, cuando le dieron un presupuesto especial a Notimex para pagar liquidaciones y nunca dio lo correspondiente. Entonces estábamos enfrentando esta embestida por parte de la empresa, los despidos cada vez eran mayor, se nos inventaban cosas. Hoy, de las personas que estamos en huelga, algunos fueron despedidos porque en este intento de reorganización pegaron convocatorias a asamblea y ese fue el motivo de su despido. En fin, empezó una cacería sindical, no se nos permitía hacer absolutamente nada de organización, y lo que hicimos fue finalmente y con mucho trabajo reorganizarnos para rescatar nuestro sindicato y poder defender nuestro contrato colectivo de trabajo. Eso fue lo que nos llevó a la huelga. Estallamos huelga el 20 de febrero del año pasado. Sin embargo, en lugar de pues conciliar, de dialogar, lo que hizo la dirección, que además muchas veces ha recibido el apoyo público del presidente, pues fue una criminalización y una persecución en nuestra contra. Desde que empezamos la huelga, en la primera semana se nos acusó de secuestro. ¿Por qué? Porque directivos de Notimex decidieron no salir del edificio por orden de la directora, a pesar de que había entrada y salida libre, porque había otras empresas. Obviamente para el caso de Notimex, pues no si salían ya no iban a poder entrar. La dirección les dijo que no podían salir. Hubo personas que estuvieron hasta 20 días adentro de la agencia y nos acusaron de secuestro. Hubo un operativo grandísimo de la Fiscalía por esa situación. Afortunadamente, pues cuando llegaron se dieron cuenta que no había tal secuestro. Una semana después nos mandaron a la Guardia Nacional acusándonos de sustracción ilegal de vehículos. Mis compañeras, que una de ellas está aquí, por cierto, que le tocó estar en campamento y ver la camioneta llena de elementos de la Guardia Nacional llegando bajo esta acusación falsa. Y bueno, de ahí también la empresa jamás respetó la huelga, siguieron operando, hackearon los sistemas, se les cayeron los sistemas, nos acusaron de hackeo. La policía cibernética dijo que no era posible determinar un hackeo porque ellos mismos habían manipulado los sistemas, pero bueno, todo eso, denuncias tras denuncias, hasta que finalmente comenzaron con el ataque personal a mi persona, valga la redundancia, con el ataque directo a mi persona por estar al frente del sindicato. Hoy yo tengo denuncias ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos, por daño patrimonial al Estado, desvío de recursos de 2.400 pesos de unos viáticos. Yo hice una gira, yo era reportera en Notimex,
hice una gira al presidente López Obrador, que me mandaron, los directivos de esta administración me mandaron a cubrir al presidente. Cuando regresé ya no me permitieron, yo ya no pude comprobar mis viáticos porque me despidieron. Y bueno, pues hoy tengo esa denuncia en la Fiscalía por desvío de recursos por 2.400 pesos, por daño patrimonial al Estado por 8.000 pesos, por supuestas inconsistencias en otras comprobaciones que además ya expiraron, en fin. Les cuento todo esto porque el punto es que nuestra experiencia y en este conflicto, más que resolver, más que respetar los derechos laborales, lo que se ha buscado es una criminalización muy grande contra los trabajadores. Hoy no tenemos diálogo, nos cerraron las puertas todas las autoridades de gobierno, salvo, curiosamente, la Secretaría del Trabajo, donde hemos acreditado todo. Nosotros, como parte de la huelga, estamos pidiendo la reinstalación de 42 personas. Ya tuvimos laudos favorables a reinstalación de 39 trabajadores. Ya la empresa se amparó contra esos laudos. Afortunadamente ya tenemos más de 20 amparos ganados, es decir, se ratifican estas resoluciones. Y bueno, pues mientras que en la parte laboral hemos acreditado todo, hemos avanzado, hemos logrado tener el triunfo de los trabajadores, en la parte política no, y eso en donde nos están atacando. La propia presidencia pues se nos hizo una propuesta que era completamente ilegal, en la que se planteaba la solución del conflicto siempre y cuando yo no regresara a la agencia, que a mí se me liquidara. Obviamente eso, lo que nosotros hemos planteado, que es ilegal, que no nos pueden decir a los trabajadores, sobre todo, quién los tiene que dirigir y quién no. Hemos pedido siempre, en todo momento, que todos los planteamientos que se hagan para resolver el conflicto sean en apego a la ley y asumiendo lo que el propio presidente dice, en apego a la ley con respeto a los derechos de las y los trabajadores. Hasta ahora no lo conseguimos y pues al nosotros tomar esa posición de defensa de nuestros derechos, de defensa de nuestra libertad sindical y de asociación y de defender quién nos va a representar, pues nos cerraron las puertas y ahora estamos enfrentando esta persecución penal, sobre todo que se ha acelerado. Ya me he presentado yo en la Fiscalía General de la República. Obviamente no me preocupa en el sentido de que sé que no cometí esos delitos que son infundados. Sin embargo, pues hay un claro ordenamiento de ir contra una dirigencia sindical. Entonces, bueno, nosotros confiamos en que esto tenga buenos resultados. Pero, bueno, si es una consigna, pues encontrarán los motivos para ello. Por eso es importante y para nosotros es muy importante que nos permitan dar a conocer este conflicto para que se sepa cómo es que se están manejando hoy los conflictos laborales, sobre todo en las instituciones de gobierno como es Notimex. El presidente mismo ha reconocido que hoy en nuestro conflicto hay una división, quienes sí quieren resolver y quienes no quieren resolver. Y yo lo he dicho muchas veces, la forma en cómo se resuelve este conflicto laboral nos va a dejar muy claro cuál va a ser o cuál es el tipo de gobierno que tuvimos aquí. Los que realmente se comprometieron con defender los derechos laborales, de hacer lo que les correspondía en apego a la ley, y los que simplemente llegaron a aplicar las viejas prácticas de las que tanto se quejaban, amiguismo, influyentismo, abuso de poder, y que pues están sacando beneficio propio. Y nada más, pues en este contexto del presupuesto, decirles que pues estamos en huelga, como les decía, desde el año pasado, pero la dirección se gastó todo el presupuesto aprobado durante 2020, fueron 220 millones de pesos. Para este año les asignaron otros 220 millones de pesos que se han seguido gastando pese a la huelga, y ya les han presentado el nuevo presupuesto para el próximo año, que es el presupuesto más grande que ha tenido Notimex en los últimos años, 228 millones de pesos, y ya les aumentaron esa propuesta en 3 millones de pesos más. Entonces, bueno, por un lado es bueno, ojalá ese dinero sea para resolver el conflicto laboral y que volvamos a regresar. Lo malo es que si no, pues tendrán más dinero del cual estar haciendo uso de forma ilegal, y bueno, pues ya veremos cómo se resuelve. Y bueno, ante esta situación, obviamente desde el lado de Notimex
nos solidarizamos con todos los movimientos y dado este contexto que estamos enfrentando, pues también pedimos toda la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, obrero-campesinas, de todo tipo, de todos los movimientos sociales, porque es una realidad que hoy nos está costando más trabajo encontrar puertas abiertas, ¿no? Encontrar un diálogo para alcanzar una solución, y solo va a ser con la solidaridad de todos los trabajadores que realmente podemos alcanzar pues el éxito esperado para nuestras justas demandas, que creo que son justas en todos los casos, y no tengo duda de eso, en eso confiamos, y bueno, pues aquí seguiremos con nuestra lucha y apoyando todas las que sean necesarias para que tengamos un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Adriana. A continuación le vamos a dar la palabra al compañero Carlos España de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Compañeros trabajadores despedidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos de frente. Pues quiero saludarlos y quiero preguntar a todos nosotros. ¿Han oído hablar de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García? Es uno de los programas estrellas del gobierno autodenominado 4T. Sin embargo, todos los docentes, los más de 1000 docentes de las 140 sedes que existen en el país, no tienen ningún tipo de contrato laboral ni prestaciones sociales. Es decir, mucho peor que el outsourcing. Esta es la situación laboral, y los docentes que ingresamos a estas universidades nos hacen firmar un contrato de prestación de servicios por ciclos, por semestres. Por lo tanto, una vez terminado este contrato, se acaba cualquier tipo de, no puedo llamarlo relación laboral, porque no reconocen como becarios, como beneficiarios sociales. Es decir, si pensábamos que había algo, que después del outsourcing no podía existir cualquier otra barbaridad, bueno, pues con este gobierno sí existe, con este gobierno se está dando. Bueno, esta es una de las razones por las cuales los que exigimos nuestros derechos laborales, lo que algunos compañeros docentes que planteábamos formar una asociación sindical, o que de alguna forma veíamos y peleábamos por nuestros derechos laborales, fuimos despedidos en este año a partir de abril, y la explosión ocurrió el 15 de julio. Fuimos despedidos más de 100 docentes de las sedes de las universidades para el bienestar. Actualmente somos despedidos más de 150 trabajadores, entre docentes, coordinadores académicos, asistentes académicos, pero también da la casualidad los trabajadores que están construyendo también las sedes no tienen ningún tipo de derecho laboral. Esto es lo que sucede, compañeros, con las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Entonces, si nos estamos planteando, como están diciendo los compañeros, una nueva relación laboral, pues en los hechos no se da. Entonces, lo que ha sucedido aquí es lo que han planteado los compañeros, oídos sordos. Es decir, no se reconoce ningún tipo de derecho laboral entre el patrón, entre comillas, entre el Estado y los trabajadores. Entonces, hemos buscado el diálogo, tanto con la Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo, con la Presidencia, con la Directora General. Hemos ido a Pátzcuaro, varios docentes, donde se encuentra la Dirección General, pero no nos han recibido y no quieren ningún tipo de diálogo con nosotros,
puesto que nosotros no somos trabajadores, nosotros somos beneficiarios, somos becarios. Entonces, no se reconoce pues este tipo de relación laboral. Entonces, todas las puertas están cerradas. La oficina de la Presidencia de la República ha recibido nuestros oficios, nos han canalizado a proceder, pero pues nos regresan a la presidencia. Ustedes no están despedidos, puesto que no son trabajadores. Bueno, en términos muy generales, esto es lo que sucede con las universidades del bienestar. Y toda esta problemática de despido de los docentes ha ocasionado que las sedes no estén funcionando de manera idónea, porque no hay docentes para muchos planteles de las universidades para el bienestar. Pero también los docentes que están laborando tienen sobrecarga de trabajo, sobrecarga de grupos. Y también esto ha ocasionado también que los docentes que ya estamos fuera y que intentábamos formar un sindicato, pues estamos fuera, ¿verdad? Pero también hay una violación también tremenda aquí a lo que significa humanismo. Muchos docentes fueron contratados en varias sedes que se encuentran en diversos puntos de la República, es decir, se movieron de su lugar de residencia y un año después fueron despedidos, después ya no hubo contrato para ellos. Bueno, entonces, esta es parte de la problemática que existe en las universidades para el bienestar Benito Juárez, y aquí nos preguntamos ¿dónde está el respeto al derecho del trabajo? ¿Dónde está el respeto a la Constitución? ¿Dónde está el respeto a la Ley Federal de Trabajo? Cuando se está violando todo esto. Desde la tribuna, desde las mañaneras en concreto, donde hemos insistido, donde hemos ido y no se nos ha escuchado, se habla de humanismo. Pues, ¿cuál humanismo? Humanismo es preocuparse por el otro. Es preocuparse por el hermano, entiendo eso, pero no se nos ha escuchado. Aquí se están violando las reglas elementales de los derechos humanos y de los derechos laborales. Y aparte también, desde presidencia, aquí lo quiero señalar, se miente bastante. Cuando nosotros denunciamos esto, la respuesta que tenemos desde las mañaneras es que el presidente dice que confía ciegamente en la directora general Raquel Sosa, que Raquel Sosa es humana, es una persona muy humana, que no puede hacer esto. Bueno, entonces se está mintiendo desde la presidencia. Bueno, y también lo que quiero señalar aquí y en lo que confluimos los compañeros y yo, es la precarización laboral. La precarización laboral continúa. Es una mentira que se ha acabado esto de precarización laboral. Entonces, pues por eso mismo creo que debemos articular nuestras luchas, debemos de encontrar solidaridad entre nosotros, los trabajadores, entre los sindicatos, entre la sociedad civil, entre las diversas organizaciones sociales, para que podamos realmente hermanarnos y lograr el mínimo derecho a que tenemos como seres humanos. Pero también nosotros, los trabajadores, los docentes despedidos, constituidos en una asamblea de las y los trabajadores de las universidades para el bienestar, pues nos interesa la solidaridad de ustedes. Nosotros queremos trabajar con ustedes en solidaridad. ¿Qué les podemos otorgar? Pero asimismo, como dijo la compañera de Notimex, asimismo necesitamos la solidaridad de ustedes. Bueno, esta es la situación general que quiero señalar con relación a las universidades del bienestar. Muchísimas gracias por sus oídos, por su presencia a los compañeros, por la invitación también, y pues creo que
Aquí nos estaremos viendo pues en alguna marcha por ahí, alguna concentración o en algún foro por ahí que nosotros ya hemos hecho y que seguramente seguiremos haciendo, la asamblea de los profesores y las profesoras despedidas de las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos España. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Raúl Pérez Ríos, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIEMS. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecemos la invitación a participar en este foro. Mi nombre es Raúl Pérez Ríos, soy secretario de Relaciones Externas del SUTIEMS, el Sindicato de las Preparatorias del Gobierno de la Ciudad de México. Y así como ya lo expresaron los compañeros de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, pues esa historia nosotros ya la vivimos. Las preparatorias, si ustedes saben, se crearon en la Ciudad de México cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Él inauguró el primer plantel, que era la cárcel de mujeres. La ex cárcel de mujeres la convirtieron en una preparatoria. Fue una lucha muy importante de la comunidad de Iztapalapa para lograr convertir lo que era una ex cárcel en una escuela, y esa lucha fue muy importante. Posteriormente, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México, se crearon 15 preparatorias más. En total fueron 16 preparatorias. Actualmente ya tenemos 25 y se están inaugurando más. Es una alternativa educativa para todos los jóvenes de la ciudad, lo cual es fundamental, considerando que muchos jóvenes se han estado quedando fuera de la educación media superior y de la superior. Desafortunadamente, este esfuerzo educativo que reconocemos que ha hecho el gobierno, en el caso de la Ciudad de México, pues ha sido a costa de los derechos de los trabajadores. Particularmente en las preparatorias, los únicos trabajadores que estaban reconocidos como tales eran los trabajadores administrativos. Los trabajadores académicos, así como ya lo mencionaron los compañeros de la Universidad Benito Juárez, estábamos contratados bajo el régimen de honorarios como prestadores de servicios profesionales. No teníamos ningún derecho. Estábamos contratados anualmente y bueno, cada año se tenía que renovar este contrato de prestación de servicios profesionales. Ante dicha situación, nosotros nos vimos obligados a demandar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el reconocimiento de nuestro derecho laboral. Y a su vez también formamos nuestro sindicato, un sindicato que no pudo obtener el registro hasta que logramos la creación de la plaza de docente tutor investigador, que se creó en el año 2008, es decir, 8 años después de que se crearon las preparatorias. Las preparatorias se crearon en el año 2000 y hasta el 2008 logramos que se creara la plaza de docente tutor investigador, la cual nos dio ya un reconocimiento como trabajadores. Después de eso logramos obtener nuestro registro sindical y tuvimos que pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo contra el sindicato charro que ya existía en estas preparatorias. Finalmente ganamos ese contrato y hemos estado avanzando para mejorar nuestras condiciones laborales. Pero desafortunadamente hay otros sectores de trabajadores que también siguen en condiciones precarias de trabajo. Un sector muy importante son los trabajadores de limpieza de las preparatorias, los cuales están contratados bajo el régimen de outsourcing, un régimen que quieren mantener a pesar de la reforma que se acaba de realizar, bajo el entendido de que la consideran una actividad especializada, ¿no? Y que como las preparatorias pues no se dedican a eso, pues entonces los van a mantener bajo este régimen de contratación por outsourcing. Cosa que nosotros obviamente rechazamos. Nosotros hemos estado luchando constantemente contra este tipo de contratación, porque sabemos que muchas de estas compañeras pues son contratadas por una empresa externa al instituto, que muchas veces no las da de alta al Seguro Social,
o las dan de alta un mes y luego las dan de baja y luego las vuelven a dar de alta y así sucesivamente. Esta empresa pues no está todo el tiempo, se renueva el contrato igual cada año pueden cambiar de empresa y entonces los trabajadores están bajo la zozobra de si los va a recontratar la nueva empresa o no, y además les pagan un salario miserable, ¿no? Estamos hablando de 4,000 pesos al mes. Yo quiero ver quién de estos funcionarios puede vivir con 1,000 pesos a la semana, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay una precarización del trabajo, y eso lo vemos muy claramente, no importa el gobierno que esté, ¿no? Y además de estos compañeros de limpieza, se creó en las preparatorias un sistema semiescolarizado. El primer sistema era escolarizado, con clases presenciales de lunes a viernes. En el 2008 aproximadamente se creó un nuevo sistema semiescolarizado, en el cual pues los estudiantes no tienen que estar todo el tiempo presentes en la escuela, se les da más que nada asesorías, y a los nuevos trabajadores académicos de este sistema, denominados asesores académicos, se los contratan nuevamente bajo el régimen de honorarios. Pero obviamente las autoridades aprenden, ¿no? Aprenden de las experiencias y de las luchas que nosotros hacemos y crean sus antídotos, ¿no? Nosotros, al estar contratados bajo el régimen de honorarios por un año, pues tuvimos la posibilidad de demandar y de lograr que se solucionaran estas demandas de reconocimiento laboral, pero después de 2 años aproximadamente, ¿no? Y ahora nos tienen que reconocer la antigüedad también, ¿no? Desde que nos contrataron por honorarios. Pero a los nuevos profesores de este sistema los contratan por un mes y luego les renuevan el contrato al siguiente mes y al siguiente mes, para que así no puedan demandar, ¿no? Ahora se está buscando que ya al menos se les contrate por 6 meses, pero aún así, al siguiente, pues no existe la posibilidad de que los vuelvan a recontratar. Hay algunos compañeros a los que ya no les han renovado el contrato a partir de que se han empezado a organizar. Y pues eso es algo que nosotros estamos peleando, ¿no? Se creó, por ejemplo, la asignatura de lengua y cultura náhuatl, cuando estaba Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, y a los profesores que imparten esta asignatura, que es la única preparatoria en donde se da, también los tienen por horas, contratados por horas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, a pesar de que nosotros hemos avanzado en algunas cosas, el reconocimiento laboral, tenemos todavía varios sectores de trabajadores que siguen en condiciones precarias. Nosotros hemos ganado un laudo en el cual estamos demandando la basificación de todos estos sectores, los compañeros de intendencia, los compañeros de lengua y cultura náhuatl, los profesores del sistema semiescolarizado, y ya se instaló una comisión de basificación, pero el pretexto principal que han puesto las autoridades para no basificarlos, para no darles estabilidad laboral, pues es la falta de presupuesto. Nuestra institución tuvo un recorte presupuestal este año, bajo el argumento de la pandemia, que no hay recursos suficientes, y por lo tanto nos dieron menos recursos que los años anteriores. Y ese es el pretexto que utilizan para no poder basificar a estos trabajadores que nosotros estamos demandando que se les dé estabilidad laboral. Por ello también nos hemos sumado a este campamento político-cultural en el cual se está demandando que no se pague la deuda y que ese recurso se utilice, y creo que para otras situaciones, y una de esas situaciones debe de ser la estabilidad laboral de los trabajadores. En ese sentido, pues por eso consideramos pertinente esta demanda de no al pago de la deuda, de que se utilice ese presupuesto para garantizar estabilidad laboral a los trabajadores y para otros programas sociales, en lugar de destinarlo para estos organismos financieros internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos, compañeros, nos sumamos a esta demanda y pues esperamos que con nuestra lucha garanticemos la estabilidad laboral que todos los trabajadores necesitan actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Raúl Pérez Ríos. A continuación, le vamos a dar la palabra a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, un sindicato de reciente formación, un sindicato joven, compañeros que trabajan en estas plataformas virtuales
Uber, Rappi, entre otras, Didi, etcétera. Un sector que pues desde su nacimiento ha estado sin derechos laborales, sin el reconocimiento siquiera de la relación laboral, algo que cada vez se hace más común en nuestro país. Vamos a darle la palabra al compañero Cristian Terrazas, secretario de Relaciones Externas de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, antes que nada, les quiero agradecer a la nueva central y a los organizadores por la invitación y por estar impulsando este tipo de foros que son muy necesarios. Como ya lo habían dicho, nosotros somos la UNTA, somos la Unión de Trabajadores por Aplicación y Reparto de México. Ya como lo mencionaban, somos un sindicato de reciente creación. Como grupo organizado llevamos más o menos un año. Por el mes de noviembre cumplimos nuestro primer aniversario. Sin embargo, nuestro registro lo obtuvimos en abril del presente año. Entonces llevamos estos meses ya con registro. Este registro nos pone o nos da la característica de ser el primer sindicato en México y por lo que tenemos entendido a nivel América Latina, con esas características, ¿no? De ser un sindicato ya con todas las de la ley, por así decirlo, y con un registro a nivel federal. Bueno, pues nosotros, el sindicato está conformado en su mayoría por jóvenes, trabajadores y trabajadoras, todos por aplicación, que al sentir en carne propia pues la precarización que significa trabajar en este tipo de plataformas, decidimos organizarnos y poner un alto a estas injusticias y este tipo de injusticias que tenemos por parte de las aplicaciones, ¿no? Hay una diversidad de movimientos, nosotros venimos de diferentes experiencias y diferentes grupos que se conformaron para ponerle un alto a esas injusticias y en defensa de los trabajadores por aplicación. Algunos de ellos nos salimos o reconfiguramos los grupos y es así como tres de nuestros compañeros, Sergio Guerrero, que se encuentra aquí, que es nuestro secretario general, Leandro, que es nuestro secretario tesorero, y Carlos, que era nuestro secretario de actas, decidieron conformar el sindicato UNTA, ¿no? Ellos se vieron la necesidad de formar un sindicato porque se plantearon desde un inicio que el objetivo principal de nosotros pues era transformar radicalmente las condiciones laborales y de vida de nuestros compañeros. Y nos dimos cuenta en el mismo camino que otros tipos de organizaciones, ya sea como cooperativas, ONGs, asociaciones, etcétera, no daban o no tenían esta figura legal que realmente podría incidir en esa transformación. Entonces, así como decidimos que el sindicato es la mejor vía para poderlo hacer, ya que esta es la figura legal, jurídica, que realmente puede incidir en esa transformación, ¿no? Y fue así que conformamos la UNTA. También aquí hay que mencionar y decir que nuestro registro pues fue ganado a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación por parte de estos compañeros y nuestra asesora jurídica. Como ustedes bien saben, pues ya en estas épocas es muy difícil que exista un registro, ¿no? Entonces nosotros lo pudimos lograr a base de mucho esfuerzo. Este sindicato, como les decía, tiene como principal objetivo el reconocimiento de los derechos laborales y también su defensa de los mismos, ¿no? Porque pareciera como irrisible un poco, pero lo que pasa con estas aplicaciones, las más grandes de ellas, Uber, Rappi o Didi, que son muy conocidas supongo por todos aquí, es de que no reconocen como la relación laboral que mantienen con nosotros. Ellos no nos toman en cuenta o dicen que no somos trabajadores, sino nos nombran de diversas formas, la menos, pues digamos, o la menos agresiva se nos dice como trabajadores independientes, una especie de freelancer, pero sin embargo la mayoría de ellos nos califica como socios, ¿no? Socios repartidores, una figura legal que usan como artilugio para pues darle vueltas y no reconocer todos los derechos y prestaciones que por ley nos correspondían si se nos reconoce como lo que somos, como somos los trabajadores, ¿no? Y tendrían que asumir todos los derechos y las prestaciones que la ley federal, al menos de México, la ley federal del trabajo, al menos en México, pues exige, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que estas aplicaciones, por esos artilugios que ellos hacen, pues no se nos reconoce como tales, ¿no? El ambiente laboral
de los compañeros y compañeras que nos dedicamos a repartir, es un ambiente demasiado hostil y es un trabajo de alto riesgo. Como ustedes saben, la mayoría de los compañeros repartimos en moto o en bicicleta en diversas ciudades de México. Pero por poner un ejemplo, la ciudad que nos queda más cercana a nosotros pues es la Ciudad de México, y sabemos que es sumamente peligroso transitar en una ciudad como esta, ya sea en bici o en moto, ¿no? Igual caminando, ¿no? Pero o sea, lo más común para el reparto sería las motos y las bicicletas. Entonces nosotros consideramos que nuestro trabajo es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Por las condiciones que les decimos. Hemos sido también muy abandonados por parte de la nueva reforma laboral, porque si bien se reguló en este sentido, nosotros quedamos como en una especie de agujero negro ahí en el preámbulo que no se nos tomó en cuenta, ¿no? Siendo que nosotros en la reciente pandemia que hemos vivido hemos sido súper importantes para que la economía de este país, por decirlo, pero repartidas ahí en todo el mundo y que están juntando, pues somos súper importantes para que no tuviera los estragos que pudiera haber tenido si no hubiéramos existido gente como nosotros o trabajadores como nosotros, ¿no? Hicimos que los restauranteros resistieran, que llegaran comidas a su hogar o desde las farmacias, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se preocupen. Bueno, entonces, como les contaba, nuestras condiciones de trabajo pues son sumamente peligrosas y riesgosas. Gracias. Y riesgosas, y hasta ahorita no ha habido como una regulación importante, ¿no? En este sentido, pues les queremos contar que hemos ido trabajando y hasta el momento hemos ingresado dos demandas, una por la vía penal y una por la vía laboral. La de la vía penal la metimos a la Fiscalía General de la República y la laboral a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Sin embargo, y aprovechamos el foro para comentarles que hemos tenido muchos obstáculos y han entorpecido, nosotros pensamos, al propósito que esas resoluciones se den y se nos den a nuestro favor. Les cuento rápido que la demanda que metimos por la vía penal, se nos dio respuesta de que si bien si había una defraudación fiscal, pues la defraudación fiscal no se nos estaba haciendo a nosotros sino al Estado, ¿no? En ese sentido, pues nosotros quizá digamos que también existe una defraudación fiscal al Estado, pero también a nosotros mismos, ¿no? Cosa que aún no se ha resuelto, ¿no? Y ahí sigue, siempre dándonos largas y así. La de la vía laboral, perdón que no les dije, estas demandas fueron en contra de la aplicación Rappi, que es una de las más grandes que existe en el país, pero pensamos ir escalando todas las demás aplicaciones. La de la vía laboral también ha tenido ciertas trabas, ¿no? Bastante lamentables y algunas hasta risibles, ¿no? Cuando nos dan la resolución de por qué no han evolucionado debidamente, ¿no? Acá les cuento también. Cuando metimos esta, que fue al parecer el 12 de julio, metimos las dos, esta tenía un máximo de 15 días para darle notificación a la patrona, en este caso Rappi, y notificarnos a nosotros qué ha pasado, ¿no? Sin embargo, nosotros metimos la demanda y vamos teniendo la sorpresa que después de un mes no se ha hecho nada, ¿no? Cosa que no se puede hacer legalmente, ¿no? Pero así no lo hicieron. Ahí con la serie de quejas que empezamos a meter y empujar, pues ya pasó, pero después de esto también se nos dice que una cosa como de risa, que unas cuestiones de forma hay que cambiar, casi nos dijeron que estaba mal un punto y una coma, y pues nos la regresaron otra vez, la redactamos otra vez y otra vez la metimos, ¿no? Pero hemos tenido este tipo de trabas, ¿no? Que hemos visto que no han dado cabida a nuestras demandas. Sin embargo, nosotros seguimos al pie del cañón y seguimos trabajando. Esta es una parte del trabajo que hacemos, que sería como lo jurídico, pero estamos trabajando en diversas actividades. Ahora nos interesa afiliar un poco más a los compañeros, que es en lo que estamos, porque pensamos que el sindicato solamente se puede fortalecer a base de que todos los compañeros repartidores pues se unan con nosotros, ¿no? Es un sindicato que desde que nació se pretende democrático y así se ha conducido. En ese sentido, todos los compañeros, o nuestra intención es de que todos nuestros compañeros que se integren al sindicato no sean un mero número más, se integren de forma activa, ¿no? Acá las puertas están abiertas para que los que se quieran integrar lo hagan de forma activa. De hecho, necesitamos manos y de forma general, este sería como un esquema ahí muy básico y muy general de lo que
somos, lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo. Sin mal por el momento, pues invitamos a los compañeros que nos conozcan, los compañeros repartidores que nos conozcan. Tenemos las redes sociales por ahí en Facebook, Twitter, Instagram, y pues que se sumen a la lucha, que es una lucha justa, creemos nosotros, y necesaria. Por último, igual agradecer de nuevo a los organizadores por la invitación, y igual somos solidarios con las demás luchas aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cristian. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestros compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación en Ciencias de la Salud, el CITIC Salud. Estos compañeros pues forman parte, son investigadores y ayudantes de investigador, trabajadores con muy alta especialidad del sector salud, que pese a su alta especialidad viven en condiciones laborales deplorables, en una constante precarización. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Alejandro Valdés Cruz, secretario general. Buenas tardes, gracias Roda, gracias a los miembros de la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública por esta invitación. Desde que nos juntamos en estos sindicatos en conflicto, reflexionamos que finalmente, por muchos discursos de transformación que haya, pues los hechos son los que hablan. Y algo ha sido muy claro: podrá haber avances en otras áreas, pero en la cuestión laboral son las propias instituciones, ya federales o estatales, las que se han empeñado en violar los derechos laborales de sus trabajadores. Y así, pues dan la puerta abierta para que también las empresas privadas hagan lo mismo. Si finalmente ni el mismo Estado ha sido justo con sus trabajadores, como Notimex, como los compañeros de las Benito Juárez con nosotros, ¿qué esperamos que sean con instituciones, o qué esperamos que hagan los empresarios si están viendo ese ejemplo, ¿no? Como pasa el caso de Telmex o los compañeros de la UNTA? Entonces también no solo es necesario que se acabe con esta pesada losa de la deuda externa, sino también que haya claridad en las políticas laborales, porque de nada sirve tener dinero si con la misma mecánica de violar estos derechos. Creo que sí, es importante tener más recursos para trabajar, pero si no hay claridad cómo se van a invertir, o si decir que no hay recursos, el pretexto para violar los derechos laborales, encontrarán otro pretexto. Es el contexto en el que encontramos. También entiendo que en estos días, debido a estos asuntos de CONACYT y Germanero, pues los ojos que se han volteado sobre la comunidad científica pues nos ponen en un contexto quizá desfavorable. Voy a tocar un poco ese tema. Primero voy a hablar de nuestro contexto particular como sindicato en las condiciones que tenemos ahorita en nuestra lucha. Después una reflexión acerca de la comunidad científica y de este contexto que tenemos. Nosotros somos un sindicato joven, nos fundamos hace 2 años. Nos organizamos para defender nuestros derechos laborales, porque a pesar de ser investigadores, nosotros estamos considerados como trabajadores de confianza y en eso se centra nuestra precariedad laboral. Sí tenemos algún tipo de estabilidad, pero muy básica. Sin embargo, sistemáticamente se nos están quitando prestaciones, se están violando derechos y cada vez ponen más reglas que nos ponen en condiciones más precarias. Después de organizarnos con el crecimiento del sindicato, el 7 de julio dimos un cambio cualitativo en la búsqueda de que nos recogieran nuestros derechos laborales. Nosotros investigadores, la gran mayoría, nunca habíamos salido a las calles organizados como gremio a luchar por nuestros derechos. Esto lo hicimos por primera vez el 7 de julio frente a la Secretaría de Salud. En ese momento nosotros ya teníamos emplazamiento a huelga por 6 institutos por la demanda de contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, por estas políticas extrañas y estos enredos que por acomodos y negociaciones en lo oscuro han hecho con la FETSE, a los investigadores se nos negó cualquier posibilidad de contratarnos colectivamente, y los pretextos que han tenido o que nos han dado para negarnos nuestro derecho a la contratación colectiva es que la Secretaría de Salud y los Institutos Nacionales de Salud tienen unas condiciones generales de trabajo firmadas con este sindicato, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y que por tener esas condiciones generales de trabajo, nosotros como investigadores del apartado A no podemos tener un contrato colectivo de trabajo.
Entonces ese es el contexto en el que nos encontrábamos, que teníamos una demanda por contrato colectivo de trabajo y teníamos el emplazamiento a huelga para el 11 de agosto. Todavía hasta el 10 de agosto fuimos al Palacio Nacional, ingenuamente pienso ya ahora, a pedir que el presidente intercediera en beneficio de las negociaciones de un contrato colectivo. No queremos que nos dieran la razón, por lo menos que se abrieran las puertas para la negociación. Aún así, pues todavía seguimos esperando parte de la respuesta, nunca llegó. Nosotros lo único que queremos es negociar un contrato colectivo de trabajo. Pensamos que es una demanda justa, porque estamos demandando un diálogo efectivo, democrático, transparente. No hubo condiciones y nosotros ratificamos nuestro derecho a huelga en 6 institutos nacionales de salud. Pero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos negó ese derecho, sumado al de negarnos el derecho a la contratación colectiva. Aún así, el primer minuto del 11 de agosto hicimos algo histórico. Ejercimos nuestro derecho a huelga en los Institutos Nacionales de Salud de Perinatología, en el INERT, de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Psiquiatría, en el de Rehabilitación y el de Neurología, y también en el Hospital Infantil Federico Gómez. Además, tramitamos amparos ante el Poder Judicial y esperamos todavía hasta ahora una resolución justa, ya que somos trabajadores científicos. No queremos privilegios, sino ejercer los derechos de libertad sindical y contratación colectiva. Asimismo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acordó también archivar otros emplazamientos a huelga del resto de los institutos que forman parte de nuestro sindicato, del Instituto Nacional de Pediatría, del Nacional de Medicina Genómica, del Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez de México y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Lo hizo utilizando los mismos criterios que nullifican la libertad sindical al imponer la sindicalización única, además de eliminar de facto nuestro derecho a la negociación colectiva legítima y de huelga, por lo cual también pusimos amparos en el Poder Judicial. Cada paso que damos como sindicato es determinante. Nuestros 11 emplazamientos están en el Poder Judicial y esperamos que se resuelvan a nuestro favor. Sin embargo, sabemos que no basta tener razón. No basta tener razón. Tenemos que movilizarnos y no nos van a regalar nada. Por eso pedimos la solidaridad y le agradecemos a todas las instituciones que nos las dieron. También con estos mismos grupos de compañeros acudimos a la Organización Internacional del Trabajo para que se observe el cumplimiento de los convenios, recomendaciones y compromisos asumidos por el Gobierno de México. Bien que cumple los compromisos de la deuda y es incapaz de cumplir los compromisos con los trabajadores. Entonces eso pues le suma la indignación. En los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que son nuestra patronal, evaden la responsabilidad que tienen en materia laboral con los investigadores y ayudantes de investigador. Siempre arguye el compromiso que tienen con el sindicalismo corporativo y de arreglos cupulares, con el que parece estar cómodos. Así se niegan a firmar un contrato colectivo de trabajo. Además que la Junta se alineó con ellos para violentar el derecho a contratación colectiva. Quizás se oponen porque nuestra propuesta de contrato colectivo de trabajo, además de reivindicar nuestros derechos fundamentales como trabajadores, proponemos mecanismos para terminar con la discrecionalidad, abuso y falta de transparencia. Eso es bien importante porque nosotros siempre hemos dicho que hay como un discurso demagógico, que 8% para la educación, 1% para la investigación y todo esto. Pero nosotros nos preguntamos, si ese 1% se dan a los mismos grupos de élite que han estado dominando los centros de investigación y de educación, van a terminar en el mismo lugar. No sabemos, en sus cuentas o para su beneficio, con este sistema meritocrático que existe en la ciencia. Los días de huelga de campamentos en la central de los ISHE y el intenso devenir de emociones asustadas por los rumores, las muestras de apoyo de todo el sindicalismo independiente y democrático, las desveladas, los sitios de fotografías, las listas, las coberturas de medios, todo eso ya pasó. Ahorita tenemos que seguir en pie de lucha para defender nuestros derechos. Y sabemos que no estamos solos, sino que también contamos con el apoyo de todo el sindicalismo independiente. En esa es la situación en la que estamos. Estamos esperando que se resuelva el asunto en el Poder Judicial. También nos afecta en sobremedida esta intención del cambio de jurisprudencia PJ 196, que es bien importante. Si hacen el cambio de jurisprudencia, nos anulan de facto toda posibilidad o nos ponen aún más cuesta arriba la posibilidad de la contratación colectiva. También todos los sindicatos que estamos en peligro ante esta posible resolución, nos estamos organizando para defender este derecho de ser del apartado A de la contratación colectiva
porque no solamente se ha dicho mucho que son los investigadores los que tendrían el mayor perjuicio por ser, porque los pasarían a nombrar de confianza, también se conculcarían muchos derechos de los demás trabajadores. Entonces no es una lucha solamente de la comunidad académica, es una lucha de todos los trabajadores que trabajamos de alguna manera u otra al servicio del Estado. Y eso me da pie para comentar pues, lo siguiente, ¿no? Que en estos días, en el contexto de una disputa legal entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología C, el foro pues, se está hablando mucho de la comunidad científica. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Por lo pronto, las 31 personas señaladas como probables responsables de la comisión de un delito trabajan o trabajan en el ámbito de la ciencia y tecnología. Son una cantidad mínima, considerando que son alrededor de 70.000 investigadores o 70.000 personas que trabajan formalmente como investigadores, y muchos más si se considera a los profesores que hacen investigación, a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de posgrado, que son una fuerza de trabajo muy importante para la investigación. Así, este conflicto que los medios llaman de la comunidad científica en realidad parece un conflicto entre dos pequeños grupos de élite, los que detentaron el poder apersonados en el foro y el grupo de actuales autoridades del CONACYT. Es cierto que los funcionarios señalados pudieron hacer malos manejos y hay mucho que investigarles. Sin embargo, es una cuestión de las altas burocracias. En ningún momento nadie está cuestionando el trabajo que hacen ellos como científicos, sino el papel que hicieron como funcionarios. Es difícil apoyar a los que fueron responsables de la mercantilización de los sujetos y productos del conocimiento en favor de las empresas privadas, los que administraron 65 fideicomisos donde solamente apoyaron un % de esa comunidad que dicen, con casi de la mitad de los recursos, los que construyen edificios sin ningún valor para la ciencia, etc. También cómo apoya a los que limitaron las formas de participación, la actual administración del CONACYT, del grueso de las y los trabajadores científicos, que fueron los que otorgaron los recursos anuales también para otros proyectos que no nos quedan muy claros. Las actuales autoridades del CONACYT mencionan que están haciendo estas denuncias en favor de la comunidad científica para recuperar recursos, para mejorar la ciencia del país, lo que hace morir un espíritu de justicia. Sin embargo, en otros aspectos, estas autoridades no han sido capaces de establecer políticas claras que vislumbran una mejora del sector de la ciencia. Además, que ya la mayoría de las políticas que han implementado han sido con una sola visión. Estos dos grupos de élite, ninguno ha sido solidario ni antes ni ahora con los problemas de la gran mayoría de los trabajadores en investigación. Nunca se expresan ante la precariedad laboral de los científicos, nunca se pronuncian ante los despidos injustificados, el acoso sexual y laboral, también guardan silencio ante los abusos que sufren los estudiantes de pregrado y posgrado. Ambos grupos fomentaron y fomentan los sistemas meritocráticos basados en los estímulos económicos que no hacen más que jerarquizar y estratificar a los investigadores. Unos y otros fomentaron y fomentan la visión unívoca del quehacer de la ciencia, excluyendo a los que no encajen con esa visión. Entonces, los dos solamente representan grupos de poder, no nos representan a los trabajadores científicos. Ellos estarían contentos siguiendo manejando los dineros, ya no lo tienen y están peleando por migajas que ellos manejan a su beneficio. La comunidad científica es mucho más amplia que los que tienen movimientos de investigadores, son los estudiantes, los trabajadores que trabajan en centros de investigación y muchos de ellos estamos precarizados. Entonces, no defendimos a estas élites, defendimos a los trabajadores científicos que buscan una contratación colectiva, que buscan ejercer sus derechos y que son solidarios con todas las luchas de los demás grupos independientes democráticos que buscan un país mejor como este movimiento. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muchas gracias, compañero Alejandro Valdés Cruz, secretario general del CITIC Salud. Vamos a dar, para cerrar esta ronda de participaciones, el uso de la palabra a nuestro compañero José Luis Telles Ortega, comisionado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Muy amables compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Agradecemos en todo lo que vale esta invitación. A nombre del compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, les brindamos un caluroso saludo. Y quisiéramos comentar, compañeros, que el tema sindical es un tema que siempre estará inacabado. Nos comentaban nuestros compañeros cuán difícil sigue siendo hacer un sindicato. Y no importa inclusive el nivel de preparación de los trabajadores.
Por una parte tenemos en el extremo a científicos del más grande prestigio, reconocidos. Del otro lado tenemos fundamentalmente a un grupo de jóvenes, aunque cabe mencionar que en el caso de nuestros compañeros de las aplicaciones, repartidores por aplicaciones, se dan los dos extremos que valdría la pena retomar. Por una parte muy jóvenes y por otra parte gente madura. ¿Por qué? Porque el mercado laboral los está expulsando. Es la última opción que se tiene como trabajadores y aún así, precisamente la calidad de trabajadores, se les está regateando. En el caso del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, como otros, tenemos una historia larga, una historia muy larga como sindicato, una historia muy larga en la defensa de los derechos de los trabajadores, y algunos hemos logrado mantener, a pesar de los pesares, un contrato colectivo de trabajo que simple y sencillamente tiene condiciones dignas. Y menciono esto porque al final del día la razón de ser de la Organización de los Trabajadores es generar condiciones dignas, condiciones laborales dignas y salariales dignas, y eventualmente en la vejez que efectivamente estos trabajadores que dieron toda su vida tengan igualmente un retiro digno. Esto pareciera ser casi un trámite, pero nada más alejado hay de esto. En el caso de la empresa a la que representamos, en la que laboramos, el Sindicato de Telefonistas, hace, en números muy redondos, 30 años, muy a finales de los 80s, a principios de los 90s, se dio un proceso muy intensivo de evolución. Prácticamente pasamos de los bulbos, de los fierros, a la era digital. Y esto pasó realmente en un santiamén, en el lapso de 2 años, 3 años, dimos un brinco gigantesco. Logramos preservar en ese momento la plantilla laboral. Tuvimos que evolucionar de manera muy acelerada los puestos de trabajo, los procesos de trabajo, y el sindicato tuvo todo que ver en esta evolución. El día de hoy, que estamos nuevamente ante dos fenómenos, un nuevo fenómeno tecnológico del que dan fe nuestros compañeros de la UNTA, que al final del día tiene todo que ver el que ahora existan aplicaciones, cosas que antes eran impensables, con los procesos de producción. Esta parte que era obligado que una parte de la empresa se dedicara a llevar el producto. Hoy no hay necesidad. Puedes tranquilamente, con toda facilidad, hacer en partes el proceso. Y una parte, que según una visión no es la parte fundamental de este segmento, pues simplemente la pones en una empresa diferente. Y esto te permite, como empresario, debatir si son o no trabajadores. Esta evolución tecnológica, desde luego, a nuestra empresa no le es ajena. Al igual que nuestros compañeros de repartidores, nosotros tuvimos todo que ver y hemos tenido todo que ver y seguiremos teniendo todo que ver con mantener los procesos productivos, con mantener la salud de las familias. Nuestros compañeros, al igual que otros trabajadores, nunca dejaron de trabajar en la pandemia. De hecho, ante los fenómenos de la naturaleza, como los huracanes muy recientes, las lluvias tan terribles que ha habido en algunos lugares, nuestros compañeros allí están, haciendo todo lo que ustedes se puedan imaginar, desde levantando los postes, que textualmente fueron rotos por el huracán, desde poder relanzar toda la infraestructura que se requiere, porque simplemente ya no existe. En algunos lugares, como en Hidalgo, el agua llegó a 2 metros. En la ciudad, en Tula, llegó a 2 metros. Lo que hubiera en ese espacio, pues ya no existe. Es un proceso muy largo. Lo comentamos porque a los trabajadores siempre se les quieren quitar los méritos. Los trabajadores somos la razón de ser de la sociedad. Los trabajadores somos quienes formamos parte, quienes hacemos el aparato productivo. El caso es que un sindicato tan consolidado como el STRM
está peleando, como cualquier otro sindicato, aún los de reciente creación, esas condiciones. Tenemos una negociación que ya tiene los 3 años, poquito más de 3 años, en el que el punto es el siguiente: mantener el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas fragmentan los procesos productivos y fragmentan el propio aparato que tienen de producción. Y desde luego, en esta empresa ocurrió eso. Las partes más rentables de la empresa salieron, manteniéndose dentro del corporativo, pero salen de la empresa y por lo tanto, de manera lógica, los ingresos disminuyen. Sumado a una reglamentación particularmente agresiva, en donde por segunda vez la empresa, que creo que todavía es líder en el mundo, tiene que venir a competir, y resulta que los trabajadores mexicanos, pues le ganamos 2 veces. La primera vez que vino, dijeron que hasta ese momento íbamos a llegar, porque esta gran empresa, este gran corporativo mundial, nos iba a desaparecer. Lo cierto es que tuvieron que cerrar sus puertas por el trabajo precisamente de los técnicos mexicanos. Nuevamente, la versión turbocargada ahora viene con una reglamentación en donde le atan una mano y un pie a la empresa para que puedan ellos competir. Que competir significa que aprovechen la infraestructura que tiene la empresa y que la aprovechen de manera gratuita. Prácticamente se les brinda todo, incluido hasta la propia seguridad, la parte civil, la parte de tecnología, la luz, el agua, y si requieren seguridad, también la seguridad. Para esta visión del mundo, eso es competir. Esta visión del mundo no le cabe que tienen que invertir. Simplemente es un mercantilismo ramplón en donde pretenden recoger dinero sin dejar nada a cambio en el país en que se encuentren. Es un proceso largo que, sin embargo, nuestra organización ha logrado sobrevivir. Estamos muy firmes. De hecho, estamos en una convención nacional, que es nuestro máximo órgano de gobierno, que está determinando qué pasos vamos a seguir. No descartamos absolutamente ninguno. Sí nos queda muy claro que no puede haber una lucha aislada. Una lucha aislada está condenada, sin lugar a dudas, al fracaso. Nosotros nos hemos sentido muy cobijados en todo este largo proceso por diversas organizaciones, por diversos frentes: el Frente Amplio Social Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes, los compañeros de la Nueva Central, en donde coincidimos en diversos espacios, nuestros compañeros sindicalistas, a los que desde luego hemos coincidido con ellos en la lucha, nuestros queridos compañeros de Sudnotimex, y seguiremos luchando, seguiremos pugnando porque haya condiciones dignas de trabajo. En el caso nuestro, no permitiremos que simplemente nos arranquen del contrato colectivo. Ojo con esto, el tema son los nuevos trabajadores, aquellos trabajadores que todavía no están laborando. A estos trabajadores se les quiere quitar uno de los derechos más importantes, que es el derecho a una jubilación digna. Desde luego aprovecharon el viaje, ya que estaban encarrerados e inspirados, pretendieron quitar quitar o disminuir una serie de prestaciones de carácter económico que precisamente permiten una vida digna a los trabajadores. Ahora, nos parece esta convocatoria en el que se hace en el momento más oportuno. Es muy importante que tengamos la capacidad de influir en el presupuesto, desde luego, que el presupuesto no solamente tenga una cara humana, sino que el presupuesto permita fortalecer la infraestructura de este país, fortalecer la investigación de este país, fortalecer las telecomunicaciones, las comunicaciones, las vías férreas, fortalecer la industria. No es posible que después de tener grandes cinturones industriales, grandes cinturones fabriles, hoy solo tengamos comercios, en el que básicamente se venden productos de latitudes muy lejanas, y que esos productos pues ya no son producidos en este país. Al empresariado mexicano le falta visión de empresarios.
pareciera que hoy se están conformando con dos cosas. La primera de ellas, ser meramente comerciantes, no empresarios, no industriales, y la segunda de ellas, a costa de los trabajadores, a costa de precarizar más las condiciones y su propio mercado, hacer ellos pingües ganancias. Nos parece fundamental que el presupuesto sea dirigido a fortalecer la infraestructura de este país, sea dirigido a fortalecer la seguridad social, las condiciones de vida, la seguridad, la propia paz que es necesario para cualquier otra situación en este país. Nosotros saludamos este espacio. Desde luego pueden contar con la más amplia solidaridad los compañeros que están en lucha. Efectivamente tenemos temas pendientes. En la reforma que se logró sobre teletrabajo no nos alcanzó para las aplicaciones porque ese es un tema especial. El teletrabajo era un apartado muy específico. Desde luego tenemos pendiente y hay que insistir que la Cámara de Diputados, que el Congreso retome el tema de las aplicaciones, de los trabajadores por aplicaciones, y que en principio se les reconozca su carácter precisamente de trabajadores, que se le reconozca el carácter de trabajadores a los trabajadores de la ciencia, porque es una cuestión muy cómoda decir que no son trabajadores, y pareciera que si no eres trabajador, pues no tienes derechos. Nada más alejado de ello. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, muchas gracias por este espacio, y desde luego apreciamos la invitación y pueden contar con la más amplia solidaridad del STRM y de la UNT. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias, compañero José Luis. Para finalizar esta parte me voy a permitir hacer algunos comentarios. Bueno, he presentado a todos, pero no me he presentado a mí. Rada Sánchez, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como ustedes saben, nos encontramos a unos días de que se cumplan 12 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Mis compañeros han resistido de manera heroica a todo, a la represión, a la criminalización, al desempleo, a la informalidad, a la marginación, a una guerra de exterminio que realizó el Estado mexicano en contra de un sindicato que le impedía avanzar en sus planes de privatización del sector eléctrico. El día de ayer se cumplieron 61 años de la nacionalización de la industria eléctrica y nosotros hicimos un evento en ese sentido, en una fecha que ha desaparecido de los días de las efemérides oficiales, ¿no? Prácticamente nada más hubo un posicionamiento en redes sociales de la Secretaría de Energía y hasta ahí. Nosotros decimos que es necesario recuperar la soberanía energética para nuestro país. Es una tarea indispensable y fundamental. Y con ello nos referimos al rescate de la energía en cuanto a electricidad, petróleo, gas. Es muy importante para el desarrollo de la población, que no sea considerado un simple negocio, sino un servicio público que tiene en el centro al usuario y el desarrollo productivo y de los derechos de nuestra patria. En ese sentido denunciamos pues el proceso neoliberal de privatización que tuvo sus inicios desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, después los intentos de modificación de la Constitución por parte de los expresidentes Zedillo en su momento, luego Fox, luego el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro con Felipe Calderón Hinojosa y en el sexenio pasado la imposición de la reforma energética. Consideramos pues que estamos en el momento de exigir que este proceso de privatización sea revertido, que se rescate la soberanía energética, contemplando a los trabajadores y a los usuarios del servicio público de energía. Usuarios que han desarrollado un intenso desarrollo de su organización
a través de distintas organizaciones como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y los distintos comités de resistencia en contra de las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad en toda la República. Creemos que este es el momento histórico para poder avanzar en ese proceso de recuperación de nuestra soberanía y, por supuesto, en hacer justicia a las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas con la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad. Si el gobierno de la República quiere avanzar en la renacionalización, el Sindicato Mexicano de Electricistas, ya lo ha dicho nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general, será el primero en decir, adelante, nosotros apoyamos. Y esto es importante traerlo a colación el día de hoy, porque es claro que el presupuesto de egresos de la Federación, todo este dinero que está destinado al pago de la deuda pública, al pago de la deuda odiosa, puede ser destinado para el rescate de nuestra soberanía. Con el dinero que se está destinando para el pago de la deuda pública, que año con año sigue incrementándose, puede hacerse una moratoria para rescatar nuestra soberanía energética, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sin el mayor problema. Y eso es algo que tenemos que decir, eso forma parte de los resolutivos de nuestro foro que realizamos el día de ayer en el contexto del aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, y esa es una forma de poder darle solución a este conflicto laboral y social de 12 años ya casi de existencia. Bueno, en ese sentido, pues nosotros nos sumamos a la organización y convocatoria de este evento, y pues agradecemos la presencia de todos nuestros compañeros que nos han antecedido en la palabra, con los cuales por supuesto tienen toda nuestra más amplia solidaridad. Ahora vamos a dar paso a breves preguntas y respuestas, compañeros, porque tenemos la presentación de un libro, el libro Indigenismo y Marxismo en México, entonces, en América Latina, perdón. Entonces, si algún compañero o compañera quiere usar la palabra en este momento, el micrófono se encuentra abierto. Les pedimos brevedad. Sí, primero la compañera Rosicela Carrasco Santos y después el compañero. Sí, nada más para complementar, compañeros, el Magisterio Democrático aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige que se restablezca el diálogo, las mesas de negociación con el presidente y que cumpla con su palabra. Él había prometido echar abajo el UCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que viene a ser lo mismo que el servicio profesional docente, y entonces él se comprometió a que se iba a echar abajo este organismo y queremos que se cumpla. Y también estamos en la exigencia de que las pensiones, las jubilaciones sean pagadas en salarios mínimos y no en UMAS. No queremos la unidad de medida actualizada y creo que eso a voces lo queremos todos, y entonces es una de las partes que la gente está exigiendo que se eche abajo. Gracias, compañeros. Compañero. Sí, por favor, porque si no se va a viciar la bocina. Buenas tardes, compañeros. Les queremos dar un cordial y combativo saludo de parte de los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Decirles que vamos a estar en todos los foros que ustedes convoquen. Nos parece positivo e importante estar afuera de este recinto de la 65 legislatura, donde existen muchos diputados reeleccionistas, y esperemos que pongan oídos a los reclamos del pueblo aquí afuera de este recinto. Por otro lado, coincidimos con todos ustedes en la defensa de la seguridad social solidaria. Estamos debatiendo en nuestras organizaciones de jubilados del Seguro Social la necesidad de luchar por la derogación, abrogación de esa nefasta ley de saqueo y de rapiña que se aprobó el 1 de julio del año de 1997
la ley del sistema de ahorro para el retiro, la ley de Afores, que ha venido a ser una ley de saqueo. Compañeros, vamos a estar con todos ustedes en todos los eventos y les vamos a estar informando de la lucha que estamos llevando los jubilados del Seguro Social, no solamente para recuperar los fondos de cesantía y vejez, sino para exigir la derogación de esa ley. Compañeros, reciban este cordial saludo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Compañero Wilfrido, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. Adelante, compañero Wilfrido. Gracias, compañeros, por el espacio. El día de hoy acudimos a este lugar, a este evento, una comisión de compañeros de la CEMPA-MN para hacer pues denuncia, ¿no? Denuncia efectivamente de la situación que estamos viviendo, no solamente con el tema de los compañeros asesinados y que hemos estado pidiendo justicia por ellos desde hace tiempo, principalmente los últimos 2 años en el estado de Chiapas, y que pues esto generó incluso una recomendación por CNDH que el gobierno del estado de Chiapas se niega a cumplir, ¿no? Y que no hay poder humano que lo obligue a que esta recomendación sea efectiva, incluso que nuestros compañeros fueron asesinados hace 2 años apenas. El día de hoy viene conmigo una compañera de la Sierra Norte y la zona nororiental de Puebla, son afectados por el huracán Grace. Compañeros afectados por ese huracán son miles, y desgraciadamente aquí en el gobierno hicieron un programa de censo que no pasó en todas las comunidades a censar a las gentes afectadas. Pensamos que eran muy pocos, pero nada más el día viernes pasado se juntaron 500 compañeros indígenas de diferentes grupos y de diferentes localidades en Cuetzalan, Puebla, esperando soluciones para ese tema, ¿no? Muchos se les cayó la casa, les llevó el viento, llevó los techos, etcétera, ¿no? Entonces es una situación un poco terrible, y realmente la respuesta del gobierno actual es que el famoso censo se cerró, pero aunque calculamos nosotros, más de la mitad de gente se quedó sin ser censada. ¿Por qué? Porque pues las gentes del gobierno, cuando hacen este tipo de pues censos y cuestiones, lo hacen a las carreras, en 2-3 días quieren abarcar, y no quieren llegar a las comunidades o a caminar en las veredas, ¿no? Quieren caminar donde haya camino pavimentado, y ahí se ve la casa y lo anotan, pero si está metido en una barranca, pues menos, pues, ¿no? Entonces, una situación compleja, y el día de mañana nosotros vamos a hacer un meeting temprano en la mañanera, estamos invitando a los compañeros, a los que puedan asistir y que nos ayuden a difundirlo, y el día jueves queremos hacer una conferencia de prensa aquí en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, una comisión de compañeros va a hacer un plantón en Puebla. Van a hacer un plantón pues para buscar las soluciones, ¿no? O sea, buscar ya qué hay, porque pues no hay avances. Entonces, gracias, compañeros, por el espacio. De nuevo cuenta pues un agradecimiento y una fuerza por parte del sector campesino, porque esa es una parte importante. Este tema de la deuda pública pues se resiente más en el campo, porque no hay escuelas, no hay caminos, no hay infraestructura, a veces ni señal de celular hay, y más ahora con el tema de la pandemia, pues está en la discrepancia de que te piden tener señal de internet, y a veces no hay ni luz, pues, ¿no? Ni luz, y en las escuelas, ni condiciones, ni infraestructura para poder regresar incluso a las clases. Entonces necesitamos pues un plan integral, y ese plan requiere recursos, y esos recursos se van definitivamente cuando pagan deuda externa, cuando pagan el FOBAPROA, ahí se va, y se ha denunciado por años. Esperemos sumar esfuerzos con muchos más, porque eso se necesita realmente, los recursos que se están yendo por ríos hacia otros sectores, y que realmente donde se requieren las zonas campesinas, indígenas y en general en el país, pues no se aplica. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, compañero Wilfrido. El día jueves también estará aquí todavía el plantón. La jornada de lucha no termina el día de hoy. Este plantón, de hecho, es el segundo día de trabajo. El día de ayer hubo una mesa acerca de presupuesto. El día de hoy esta es la tercera mesa de trabajo. Primero, en la mañana tuvimos una acerca de mujeres, presupuesto, deuda. Después, por la tarde, tuvimos una mesa de trabajo sobre el programa de los trabajadores, la cuestión de salario y libertad sindical. Y cerramos la jornada del día de hoy con esta mesa de conflictos. Y la presentación del libro del compañero acerca de marxismo e indigenismo en América Latina. Voy a permitirme recuperar una propuesta que durante varias ocasiones hemos dado
como parte de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas, recuperar la propuesta de avanzar en la unidad, en la articulación de nuestras luchas, de avanzar en la posibilidad de celebrar una convención nacional democrática de las y los trabajadores. Es algo que hemos platicado con nuestros compañeros de la UNT, es algo que hemos platicado con nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a lo interno de la nueva Central de Trabajadores, y lo vemos como una necesidad apremiante, porque es necesario la solución de nuestros conflictos y solamente será a partir de la fuerza, de la articulación y de la movilización de nuestros contingentes como podremos lograr la solución de los mismos. Solamente si algún compañero de la parte de los ponentes quisiera tomar la palabra para dar algún último mensaje. Sí, adelante, compañero. Pues nuevamente muchísimas gracias. Por supuesto que los docentes, la asamblea de docentes de las universidades para el bienestar, los docentes despedidos, estamos a favor del no pago ya de la deuda pública, porque afecta, como estamos viendo acá, toda la problemática social. Pero también yo quería cerrar en el sentido de que los docentes despedidos no estamos en contra de las universidades para el bienestar. ¿Por qué? Porque es necesaria la educación en este país y sobre todo la educación social. Y como dijo el compañero de la CEMPA, pues llevar educación a todos los municipios que lo requieren en el país. Solamente estamos lo que estamos demandando la asamblea es que seamos reinstalados y que se respete el derecho laboral. Eso es lo que estamos demandando, y por supuesto también que se respete el artículo 3 de dar educación superior a todos los jóvenes marginados en el país. Eso es lo que queríamos señalar, y pues muchísimas gracias a todos los de la mesa y sobre todo al foro. Muy amables. No sé si algún otro compañero o compañera tenga algún mensaje que dar. Bueno, les comentamos que todo este evento ha sido transmitido a través de Radio ESME. Allí se encontrará la memoria del mismo y realizaremos un pronunciamiento final con el conjunto de los conflictos para la solución de los mismos. Se elaborará una minuta para presentarse al final de los trabajos ante los diputados. Muchas gracias, compañeros. Y no se vayan, sigue la presentación del libro Indigenismo y Marxismo en América Latina, el compañero Alberto Saladino García.